Luego de 3 años al frente del órgano ejecutivo, Nayib Bukele se ha consolidado como un presidente populista y autoritario, que le está costando al país un deterioro a la democracia y a los derechos humanos, según la opinión de especialistas de distintas disciplinas, que a continuación expondrán su punto de vista sobre este tercer año de gobierno, al que consideran un año de 13 meses, ya que no se puede excluir del análisis el 1 de mayo de 2021, cuando tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, mayoritariamente afín al presidente. Otro año sin garantía de derechos humanos. La dinámica de los órganos cambia. Justo hace un año, pues, tenemos un ejercicio democrático en el que gana un partido de forma mayoritaria, y que eso hace un año, justo el 1 de mayo del 2021, en principio no debiese haber implicado una ruptura en el Estado de Derecho, porque era que un órgano asumía y los diputados y diputadas electos asumían en sus cargos. Pero lo que tuvimos fue un ejercicio antidemocrático con la destitución ilegal e inconstitucional de estos magistrados, y a partir de ahí todo lo que ha devenido. Pues lastimosamente desde hace un año tenemos esa dinámica perjudicial que va también en contra de los derechos humanos, porque toda concentración del poder lleva implícito la vulneración a los derechos humanos. Necesitamos que el poder esté controlado, que el poder esté limitado, y si el poder no lo está, si el poder está concentrado, entonces eso es ya prácticamente la receta para la vulneración de todos los derechos. El 26 de marzo de 2022 fue el día con más homicidios del siglo XXI, con 62 víctimas a lo largo del día. A raíz de esto, el gobierno y la Asamblea Legislativa decretaron un régimen de excepción para detener sin orden judicial a cualquier persona. Un régimen de excepción es eso, un límite extraordinario a los derechos humanos, y a la Constitución establece cuáles son las situaciones en las que se puede hacer esa limitación. Y si bien es cierto, podemos decir, el alza en los homicidios es una situación grave, es una situación extraordinaria, pero entonces, ¿dónde queda el plan de control territorial? Si tenemos toda esta institucionalidad que estaba funcionando, préstamos que se habían aprobado, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿En qué consistía? En ese sentido, el populismo punitivo es algo que pega mucho en la población. Es difícil entender que todas las personas tenemos derechos humanos, y a veces los derechos humanos son vistos como un estorbo, porque dicen, ay, ya van a salir estos defensores de derechos humanos a abogar por los pandilleros, o ya van a salir a defenderlos, o ¿por qué tiene que importarme esta persona que ha cometido atrocidades? Y es cierto, o sea, somos un país doliente, sangrante, pero eso no quita que todas las personas tenemos derechos humanos, incluidos los pandilleros, por más que a nosotros nos incomode. Pues el hecho de que una persona haya cometido atrocidades no significa que se le va a vulnerar todos sus derechos, que no hay que respetarle un debido proceso. Podríamos decir, pero es que esa persona no respetó la vida de otras o no respetó la integridad de otras, pero no es esa la solución. Es decir, hacer lo mismo que esta persona hizo no nos va a llevar a ningún lado, ni es la solución. Y el Estado de El Salvador tiene una obligación de respeto irrestricto a los derechos humanos. Más poder y menos democracia. Entonces ha sido toda una serie de cuestiones, una mezcla de políticas públicas ineficientes, una desarticulación del sistema democrático, una cooptación de otros poderes como la Corte Suprema de Justicia, que han desembocado en una situación de inestabilidad y de retrocesos en materia post-acuerdo de paz, y en materia de lo que al menos consideramos era un régimen democrático con separación de poderes, pero que ahora queda la duda si hay separación o no, especialmente después del 1 de mayo del año 2021. Y retroceso lo podemos ver, creo yo, especialmente en la situación del régimen de excepción que estamos viviendo. Y es que hace décadas que no estábamos en una situación en donde a alguien se le detenía y pasaba en la cárcel o en la Bartolina sin ser puesto a disposición de un juez. Y hay personas que están muriendo en las cárceles de El Salvador sin haber sido condenadas a un delito y que por lo tanto mueren bajo la presunción de inocencia.
Desde la LAC analizábamos que en el régimen de excepción se han dado más de 100 solicitudes de habeas corpus entre el 25 de marzo y el 27 de abril, de los cuales más del 80% no han sido resueltos a la fecha por la Corte Suprema de Justicia. Y eso implica entonces que la gente está en la cárcel sin poder recurrir a nadie. Una PDH cooptada, una Corte Suprema de Justicia cooptada, una Fiscalía cooptada, totalmente serviles al órgano ejecutivo. Y en donde el tema de derechos humanos ha pasado a ser un tema irrelevante para estas instituciones. Al 31 de mayo de 2022, la Organización de Derechos Humanos Cristosal había recibido más de 800 denuncias, en su mayoría por detenciones arbitrarias, durante el régimen de excepción, y los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy reportaban más de 20 personas fallecidas bajo la custodia del Estado. Si en las elecciones de 2024 no se logra configurar una alternativa política y no se logra de alguna otra forma cambiar el rumbo que lleva la Asamblea Legislativa, yo me atrevería a decir que vamos encaminados directamente a una dictadura al estilo de Nicaragua o al estilo de lo que estamos viendo en Venezuela. Una dictadura pura y dura, y en donde creo que podría acarrearse mayor sufrimiento, especialmente para los más vulnerables, para las familias en situación de pobreza, por ejemplo, las familias que viven en las comunidades, las familias que viven bajo la línea de pobreza, que son los que al final más sufren con esta situación de vulneración de derechos humanos. El año del Bitcoin y de la economía fluctuante. Creo que hay algunas características que han venido desde el principio de su gobierno, que son la improvisación o la ausencia de políticas o de este análisis técnico o diagnósticos que estamos acostumbrados internacionalmente a través de políticas públicas, ¿verdad? Pero sí, este último año estuvo marcado por una gran decisión, que fue la de convertir Bitcoin en moneda de curso legal. Y eso, desde mi perspectiva, dejó ver con mucha más claridad la poca reflexibilidad y la poca transparencia y organización que existe en la visión económica y sobre todo en la administración de los fondos públicos. Solo hay que dejar algo claro: El Salvador siempre tiene necesidades de financiamiento. A El Salvador no le alcanza el dinero propio para poder financiar sus gastos. Entonces, el tener abiertas puertas de financiamiento es algo elemental para las finanzas públicas. Se cerraron puertas como con el Fondo Monetario Internacional, pero hay algunas puertas que, aunque no están del todo cerradas, se han convertido en espacios muchísimo más difíciles para El Salvador para encontrar financiamiento, como lo son los mercados internacionales. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la adopción de una criptomoneda como el Bitcoin implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, así como para la estabilidad financiera y la protección del consumidor. Las personas que se quedaron utilizando Bitcoin es porque han asumido y han entendido el riesgo de invertir en este tipo de activo y que se puede perder mucho o se puede ganar mucho. Pero la lógica de ser moneda o de hacer transacciones a través de ella, pues con mucha claridad en el día a día los y las salvadoreñas pudieron ver que por la volatilidad que tiene es muy poco probable que la mayoría que digamos vivimos con nuestros sueldos podamos tener transacciones en algo que es tan riesgoso, ¿verdad? Cuando hablamos de la economía del país, hay que tener claro de que adentro de la economía de los países hay diferentes agentes y hay personas a las que les va bien y otras a las que les va mal, ¿verdad? Si nosotros lo vemos por, digamos, cómo le está yendo a la mayoría de la población salvadoreña y de los hogares salvadoreños, al analizar el crecimiento de precios, digamos, el que no va aumentando los salarios a este mismo ritmo, sí podemos concluir de que las familias salvadoreñas no la están pasando bien económicamente y están en una situación al menos más vulnerable de lo que estaban el año pasado, ¿verdad? Periodismo perseguido y amordazado. Yo creo que los 2 primeros años fueron preparatorios para lo que estamos viviendo ahora. Se sembró lo que se está cosechando. ¿Y qué se está cosechando? Estamos ante la puerta de persecución a periodistas, estamos ante la puerta de posibles detenciones arbitrarias a periodistas y de un recrudecimiento de los ataques contra la libertad de prensa en general en el país. Primero se buscó la figura del agente agente extranjero, y eso al final no se aprobó, pero está como una espada de Damocles todavía.
Luego se aprobó la reforma que se creó el agente encubierto digital, que básicamente fue legalizar el espionaje en El Salvador. Nos dimos cuenta de que el Estado estaba utilizando Pegasus para espiar a periodistas y activistas y miembros de sociedad civil. Y finalmente vimos cómo se aprobaron reformas que lo que buscan es las reformas Mordaza, que lo que buscan es limitar el trabajo periodístico. ¿Por qué hicieron todo esto? Porque saben que los medios de comunicación y prensa han continuado mostrando que este gobierno es un gobierno criminal, que este es un gobierno que ha pactado con delincuentes. La más reciente investigación del Faro demuestra, si a alguien todavía le queda dudas, que estamos ante casi que una clica que está controlando el gobierno. Justamente para eso, porque sabían que eventualmente eso podía pasar, es que la administración del Estado, que controla todo, ha intentado crear o hacer reformas legales que lo que buscan es silenciar a aquella prensa crítica. El 5 de abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a la Ley de Prescripción de Pandillas, que prohíbe a los medios de comunicación la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas y que puedan generar zozobra y pánico en la población. Las penas que conlleva esta reforma van de los 10 a los 15 años de prisión. Estas reformas Mordaza que se aprobaron recientemente, que nada tienen que ver con combatir la delincuencia, porque está muy probado que los que tienen manchadas las manos de sangre son los mismos funcionarios que negociaron y pactaron con estos criminales que tanto luto le han causado a miles de familias en El Salvador. Porque ya me dirás qué tiene que ver dejar de mencionar a las pandillas para que éstas dejen de existir. Es ridículo. El 11 de abril de 2022, Nayib Bukele insultó vía Twitter al antropólogo que escribe en el periódico digital El Faro, Juan Martínez, y el 12 de mayo del mismo año, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se refirió como hipócritas a los periódicos El Diario de Hoy y la prensa gráfica. Nos ponen en peligro cuando nos intentan hacer ver que somos como el enemigo, somos opositores o estamos de parte de los grupos criminales. Y no lo somos. Esa narrativa es muy peligrosa, justamente por eso. Entonces, eso lleva a que mucha gente diga, mejor no voy a reportar de eso. Y eso es lo que quieren. Quieren que dejemos de hablar de un problema que el periodismo ha contado desde hace décadas en el país. Si lo que sabemos de las pandillas ha sido gracias a investigaciones de diversos medios de comunicación en este país, y lo que quieren es que dejemos de hablar de eso, porque no les conviene, porque son sus socios. Hay un montón de cosas que ya están afectando la libertad de prensa en el país. No hace falta que lleguemos a lo extremo de detener o asesinar a un periodista, que ojalá que no ocurra, para estar hablando de eso. Hay que hablar de esos temas desde ya. Y esos temas son importantes porque la libertad de prensa no es una cuestión que nos afecte únicamente a los periodistas o medios de comunicación, le afecta a la gente. Al cierre de este análisis del tercer año de gobierno, el régimen de excepción impuesto a causa de los homicidios del 26 de marzo fue prorrogado por segunda vez. Para analistas de distintas disciplinas, es peligroso para la democracia que este régimen se siga prolongando y normalizando, porque puede llevarnos al camino de la represión estatal permanente y consolidar así un gobierno de corte autoritario, que con la excusa de acabar con las pandillas, conserve su popularidad, empodere más a la Fuerza Armada y distraiga a la población del resto de problemas que tiene el país, y que afectan con más agresividad a los salvadoreños de menos recursos, que siempre son víctimas de las erradas políticas estatales.